Acá está. Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la maravillosa palabra de nuestro Dios. Como siempre digo, para mí es un gozo, es una alegría estar llegando a vuestra vida con el mensaje de la palabra de Dios que permanece para siempre. El Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y qué bueno que esto a mí me da certeza, seguridad, por la verdad de Dios que permanece para siempre, y así todos los que hacen la voluntad de Dios permanecerán para siempre. Por eso que es importante como cristianos vivir a la luz de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. De esa manera estamos seguros de que vamos a estar también con Cristo, con Él, por toda la eternidad. Sabiendo que no falta mucho tiempo, que este evento va a ocurrir en cualquier momento, que la iglesia de Jesucristo será levantada. Cristo va a venir por su amada en cualquier momento. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que esto va a ocurrir. Por eso estamos compartiendo también la importancia de la reconciliación. Dios llama a que todos, aún los reyes, presidentes y todos los gobernadores, tengan la oportunidad, las naciones, de volver a Dios. Por supuesto que lo que estamos viviendo en este tiempo está hablando a la clara que toda la humanidad está más lejos que Dios que nunca. Por todas las leyes que están creando, está hablando de que el hombre da la espalda a Dios. Esto nos indica que cada vez estamos más cerca de que todo esto termine, que Dios va a ejecutar su juicio antes, va a levantar a su amada. Por eso el Señor dice: se reirá de ello, ¿no? De todos aquellos que conspiran, que se unen. La idea de formar un solo gobierno, una sola moneda, una sola religión, que es diferente. El Señor da la libertad a todos los hombres para que puedan desarrollarse, para que puedan crecer y tener la libertad de servir o no al Señor. Porque todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, con esa libertad de tomar las decisiones como cristiano, como persona, de seguir a Dios o no seguir a Dios. Pero qué bueno que muchos están siguiendo a Dios en este tiempo y se están acercando sabiendo que el tiempo es corto, que ya no queda más. Dios, por su misericordia, está dando la oportunidad para que toda la humanidad también tenga la oportunidad de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y sabemos que Cristo es el Rey y que reinará conforme a las Escrituras. Él puso su Rey sobre Sión, sobre Jerusalén, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso está en Lucas capítulo 1, versos 32 al 33. Dice la palabra de Dios: la profecía bíblica se cumplirá. Por eso el pueblo de Israel permanecerá para siempre. No hay poder político, poder de las naciones, el Medio Oriente y todo. Nadie podrá destruir totalmente al pueblo de Dios, porque hay profecía que se cumplirá. Ya siempre habrá un remanente que permanecerá para siempre. Y Dios Jesús mismo, el Rey de Reyes, el Mesías verdadero, reinará en Monte Sión, en Jerusalén, y reinaremos con Él 1000 años. Esta es la promesa que tenemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos hablando en este tiempo la reconciliación, la importancia de la reconciliación. Y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en esta ocasión en 1 Samuel capítulo 4, que dice así la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 4. Vamos a estar buscando la maravillosa palabra de nuestro Dios. 4, vamos a estar leyendo del 1 al 11. Pueden leer todo el capítulo y pueden leer los capítulos siguientes para ver todo el contexto de la palabra maravillosa de Dios. Y dice: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron
en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Envió al pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Y ay de nosotros, ¿quién nos librará de las manos de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombre, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombre y pelead. Pelearon pues los filisteos a Israel, fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finees. Qué tremenda la palabra. ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué vienen los fracasos en la vida? Podemos decir, este es el primer intento que fracasó. Siempre que uno, como vemos aquí, dice la palabra que cuando volvieron al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? A veces las personas toman decisiones, a veces tomamos decisiones nosotros, ni consultamos a nadie, y así también nos va. Y después queremos echar la culpa. Generalmente muchas veces echamos la culpa a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y a veces tiene que ver con nuestras decisiones. Por eso qué importante es la oración, la comunicación con el Señor antes de tomar decisiones importantes en la vida. Hay personas por crisis, ya sea en el país o lo que sea, se van a otros países. Y a veces a algunos le va bien, pero a veces a otros no le va bien. Depende cuando uno ora, consulta a Dios para tomar decisiones tan importantes en la vida. Por ejemplo, para formar un hogar, uno debe orar. Yo recuerdo, no solamente oraba, sino ayunaba. Buscaba la dirección de Dios y buscaba que el Señor me guiara para tomar la mejor decisión. Necesitamos consultar a Dios en lo laboral, en el trabajo. Toda decisión es importante, uno debe consultar a Dios. Y podemos ver que aquí Israel no consultó a Dios, sino que fue a la batalla. Tenemos que saber que como cristianos nosotros vivimos todos los días en batalla. Estamos batallando contra la carne, el espíritu contra la carne, y también contra el enemigo que acecha. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice: a cual resistí firme en la fe. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios y vivir en comunión con Dios. Por eso, ¿por qué fracasamos? Uno debe examinar por qué
he fracasado? ¿Por qué pasé lo que pasé? Esta situación que estoy viviendo, ¿por qué lo estoy viviendo? Uno debe analizar. A veces son circunstancias que Dios permite para probarnos, para que llevarnos a un nivel mayor, al conocimiento de su verdad. En ocasiones están en los planes y propósitos de Dios. Y otras veces son nuestras propias decisiones que tomamos, pensamos que lo que estamos haciendo es correcto y ni siquiera consultamos al Señor. Y así también no va. Podemos decir, inclusive hay líderes que toman decisiones y planean proyectos y hacen toda la obra de Dios, pero sin Dios. Siempre debemos tener en cuenta, en primer lugar, la prioridad en nuestra vida debe ser al Señor ante todas decisiones. Nosotros, por lo menos antes de tomar vacaciones, oramos mucho para que Dios nos esté guiando. Y después que decidimos ir de vacaciones, oramos mucho para que el Señor nos guarde. Y podemos ver la mano del Señor, que Él nos cuida de una manera especial cuando acudimos a Él en oración. Siempre está para ayudar. Entonces, cuando hay un fracaso en la vida, cuando hay una situación difícil, uno debe comenzar a examinar y analizar. A veces puede ser los planes de Dios, a veces son nuestras decisiones, nuestras imprudencias, y a veces puede ser el enemigo. Pero qué bueno poder analizar y tratar de ver de dónde viene, por qué fracasé. Dios no quiere nuestro fracaso. A veces el fracaso puede, yo debo perder, pero qué importante que también puedo ganar. Y vemos aquí que este pueblo estaba echando la culpa a Dios, que Dios le hirió delante de los filisteos. Y no, los filisteos le hirieron a ellos porque fueron sin Dios, tomaron sus propias decisiones. Pero ¿qué hace el pueblo? Dice, consultaron a los ancianos, a los líderes, para tomar otra decisión importante. ¿Y qué hicieron? Van a traer, dice, hoy Jehová no ha herido delante de los filisteos. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de las manos de nuestros enemigos. Y envió pues el pueblo a Silo y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaba allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. ¡Qué impresionante! La tierra tembló. ¿Qué significa? El pacto simbolizaba la misma presencia de Dios. El pacto simboliza la misma presencia de Dios. Ellos tuvieron un fracaso y ahora buscan el pacto, o sea, la presencia de Dios, para que viniendo Dios al campamento les libre de la mano de sus enemigos. No importa lo que uno haga, si uno no ha solucionado su situación, ni aún viniendo al pacto de Dios, va a tener solución o le va a salvar Dios de sus enemigos. Sabemos que el arca simboliza la presencia de Dios en el campamento de Israel. Por eso gritaron con tan gran júbilo que la tierra tembló. Es algo impresionante. Ellos tenían tanta seguridad que viniendo Dios al campamento, ellos obtendrían la victoria, ganarían sobre sus enemigos. Pero había un problema de fondo que ellos no entendieron. ¿Por qué? No importa que Dios viniera al campamento, Dios mismo iba a hacer una
una obra impresionante allí. Como dice la misma palabra de Dios. Fíjense que aún los filisteos reconocieron el júbilo y reconocieron a estos dioses. Para ellos decían dioses y no era Dios que lo liberó de la tierra de Egipto. Con señales, con prodigios y maravillas. Ellos, por supuesto, conocían, tenían testimonio de la evidencia del Dios de Israel. Pero Dios permitió, porque estaba en los planes de Dios, que tenía que morir, por ejemplo, los dos hijos de Elí, por causa de su pecado. Y a veces el liderazgo que está en pecado, y a veces trae también la derrota y el fracaso, no solamente de ellos, sino de toda la comunidad. Vemos lo que dice la palabra de Dios. Vamos, para no ser tan extenso, quiero que veamos por qué Dios permitió que inclusive murieran 30,000 hombres y el arca de Dios fue llevado por los filisteos. Es algo inaudito, es algo inexplicable, no podría ser. Porque está hablando como la derrota de su propio Dios. Pero sabemos que Dios nunca pierde. Pero Dios quería dejar una enseñanza que no importa lo que hagan, si no están haciendo la voluntad de Dios, fracasarán. Y Dios ejecutará su juicio. Y Dios no necesita quien lo defienda. Él se defiende solo. Dice, por ejemplo, para que veamos el capítulo 2, verso 22, dice la palabra. ¿Por qué razón pasó lo que pasó? Dice así. Pero Elí, el sacerdote, era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto, este pueblo de vuestros malos procederes. O sea que el pueblo mismo comentaba y hablaba al padre de Ofni y Felié, los dos hijos del sacerdote Elí. Todo el pueblo venían y le decían todos los malos procederes de estos dos hijos. No, hijo mío, porque no buena fama lo que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ellos estaban haciendo porque eran los líderes, los sacerdotes, son los que tenían que llevar al pueblo a la presencia de Dios. Y estaban ellos siendo los instrumentos para que el pueblo pecara. Y si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlo morir. Es impresionante. Dios había resuelto hacerlo morir. Fíjense en el verso, capítulo 4, verso 11, dice la palabra de Dios. Y el arca de Dios fue tomado, y muerto los dos hijos de Elí, Ofni y Finé. Porque estaba en los planes de Dios que estos dos, que eran los sacerdotes, los que llevaban el arca del pacto, tenían que morir. La única forma es que ellos que llevaran el arca justamente a la guerra, porque allí Dios lo iba a hacer morir a través de los filisteos. Por eso que es importante, ¿por qué fracasamos? A veces puede ser por el pecado. El pecado trae su consecuencia. Vemos aquí que estos dos hijos de Elí murieron por causa del pecado. Qué bueno entonces que podamos pensar un poco. ¿Por qué fracasamos? ¿Consultamos a Dios antes de tomar decisiones? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estamos viviendo en santidad, obedeciendo a la palabra de Dios? Qué bueno que en este tiempo podamos buscar al Señor de todo corazón y buscar su verdad, su palabra y vivir conforme a ella. Porque si hay pecado en nuestra vida, no importa lo que hagamos, nada va a evitar que el juicio de Dios, que la disciplina de Dios se pueda desatar.
y a veces para corrección, y a veces para edificación. Todo lo que Dios hace es para bien. Pero Dios nunca pasa por alto el pecado. Cristo murió para limpiar de nuestro pecado, no para vivir en el pecado. Por eso debemos confesar nuestro pecado delante de Dios, para que nos limpie, perdone nuestro pecado y nos limpie de toda maldad. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, en este tiempo que tú nos estés guiando a tomar siempre las mejores decisiones. Señor, que podamos buscar tu rostro, consultar, para que tú nos puedas guiar a toda verdad, para que todo lo que hagamos, todas las decisiones que tomemos, sea de tu agrado, Señor, y podamos contar con tu respaldo, Señor, sabiendo de que lo que estamos haciendo es tu voluntad. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de volvernos a ti de todo corazón, sabiendo que tu voluntad es lo mejor para nuestra vida. Padre, yo te alabo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.